Buenas noches mis estimados hermanos. Que Dios me les bendiga. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy? ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto a recibir palabra? A pesar de las adversidades a lo largo de la semana, a lo largo del día, pero estamos aquí. Siempre debemos de dar gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos da, porque cada situación que pasamos es una lección que nos va a conllevar a crecer espiritualmente. Y bueno, hoy es un día muy especial para la iglesia Exemaní. Es una iglesia que tiene muchos años, ¿verdad? Recientemente se cumplió 22, pero anteriormente era la iglesia Luz Divina, la iglesia Luz Divina, que luego se pasó a llamar Comunidad Paz, y hoy es lo que es la iglesia Exemaní. Entonces, en este caminar tenemos muchos años desde la iglesia Luz Divina. Desde pequeño, desde que tenía 5 años, visitaba, mi mamá me llevaba a la iglesia, y el día de hoy es un día especial porque Dios siempre ha querido morar dentro de su pueblo. Y lo vemos en Israel, cómo Él escoge a este pueblo para que transmita a los pueblos gentiles el mensaje de salvación. Y Dios siempre ha querido morar. Construyó un tabernáculo, le dijo a Moisés cómo debía de ser el tabernáculo, lo construyó y lo puso en medio del pueblo. Hoy en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, en el nuevo pacto, hoy mora, el templo somos nosotros, hoy mora en nosotros. Entonces Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo, y el día de hoy ustedes han tomado la mejor decisión de haber venido, porque hoy se está sembrando un antes y un después de la iglesia de Exemaní, de la iglesia Luz Divina, de la iglesia Comunidad Paz, lo que era la iglesia Comunidad Paz. Porque necesitamos, hermano, un avivamiento. Y eso que hoy usted está acá es porque Dios le ha puesto en su corazón venir aquí, estar aquí el día de hoy, para que exista un verdadero avivamiento. El avivamiento bíblico que nosotros vemos en la Biblia, en los tiempos de Josías hubo un verdadero avivamiento, en los tiempos de Ezequías hubo un verdadero avivamiento, en los cuales Josías, al leer la palabra, se dio cuenta de todas las transgresiones que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y al darse cuenta, él tomó la palabra, se la dio al pueblo y la hicieron propia. Quitaron los ídolos de los lugares altos y decidieron obedecer la palabra del Señor, porque habían entendido. Todo nace en el entendimiento de la palabra. Y ellos entendieron y comprendieron que estaban mal, que esas cosas no le agradaban a Dios. Y es allí donde inicia el verdadero avivamiento, cuando se producen frutos. ¿Cuáles eran los frutos? Quitaron los ídolos de los lugares altos. Dios había prohibido a Israel que hicieran ceremonias en las montañas. Y desde Jeroboam
comenzó a practicarse esa práctica, ¿verdad?, pagana. Y el día de hoy, nosotros que hemos recibido el Evangelio, también en este discipulado vamos a analizar el título de todo este discipulado. Está escrito acá, se llama Tras las pisadas de Jesús. Vamos a entender el significado de las pisadas de Jesús, porque vamos a analizar qué significa ser un discípulo, qué es un discípulo, y usted se va a analizar si en verdad es un discípulo a raíz del ejemplo y modelo de Jesús. Nosotros tenemos que somos discípulos de Jesús, y a partir del modelo de Jesús nos vamos a analizar qué significa ser un discípulo de Jesús. Vamos a orar para iniciar esta primera clase. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por todas las bondades que tú nos has permitido. Te alabamos, tú eres grande, Padre, y el día de hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra vida. Te damos gracias y que permítenos abrir nuestro corazón a tu palabra y que la hagamos propia. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que hagamos propia esta palabra y que el fruto se vea mostrado en nuestras obras. Entender y comprender la humildad que debe de nacer de un discípulo. Aprender a ser. Te pedimos con humildad que tu palabra nos hable el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, a nosotros nos da un gusto y un placer que Dios le haya tocado su corazón, al igual que a los pastores, el pastor principal, nuestro hermano Kelly, le ha tocado su corazón. El pastor Henry también, Góngora, ha dispuesto su corazón. Los diáconos de la iglesia, de la misma manera, Dios les ha puesto en su corazón la necesidad de estudiar la palabra del Señor. Nuestro objetivo como personas, de acuerdo a las Escrituras, es conformarnos a la imagen de Cristo. Es una tarea ardua, difícil, que si nosotros por nuestros propios medios queremos llevarlo a cabo, no lo vamos a hacer. Pero si nosotros somos humildes y aceptamos que de nosotros no nace nada bueno, sino que es de Dios que vienen las cosas, Dios nos va a hablar a nuestra vida y nos va a transformar y vamos a ser verdaderamente discípulos de Cristo y vamos a ser conforme a la imagen de Cristo, porque ese es uno de los propósitos principales, que nosotros seamos conforme a la imagen de Cristo, para que otros vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. Hemos preparado con mucho cariño, con mucho amor, les estimamos, les amamos en el Señor, a todos ustedes, hermanos, y hemos preparado este discipulado con mucho amor. Somos llamados a hacer todas las cosas con amor. Ese es uno de la ley que nos dejó Cristo, el amar a nuestros enemigos, y lo vamos a ver a detalle cuando toque el tema. También vamos a ver a detalle los atributos de Dios, porque Dios es amor. Y Él no nos va a pedir algo que Él no lo haga antes. Amar
a los enemigos. Aunque hay una separación, ¿verdad? Por el pecado, con los incrédulos, pero sin embargo, Dios los ama. Dios los ama y siempre está abierto a recibirlos. Dios siempre está abierto a recibirlos. Pues bien, el objetivo principal de este discipulado es para el desarrollo, hermanos, de su vida en Cristo, su nueva vida en Cristo. Quizás a lo mejor tenemos hermanos de 10 años, 5 años de haber aceptado a Cristo, pero también tenemos hermanos de 1 año, de 6 meses quizás. Y este discipulado tiene como objetivo principal que se desarrolle la nueva vida en Cristo. Asimismo, vamos a estarle incluyendo en la fe cristiana que nosotros abrazamos. Vamos a enseñar las bases necesarias en este discipulado, en este año, para el estudio de la palabra, para que iniciemos verdaderamente la carrera de la fe. Vamos a analizarnos si en verdad hemos iniciado la carrera de la fe. Vamos a dar unas primeras 4 lecciones de lo que es ser un discípulo. Vamos a rescatar los principios del maestro que enseñó en el sermón de la bienaventuranza. Y la vamos a aplicar para conocer si en verdad somos discípulos del Señor. Vamos a utilizar el modelo de Jesús. Jesús, nosotros somos discípulos de Jesús. Él vino hace más de 2000 años, hace 2000 años aquí a la tierra a cumplir los 3 oficios que estaban prometidos en el Antiguo Testamento. Vino a cumplir el oficio de profeta, vino a cumplir el oficio de sacerdote, se entregó, y vino a cumplir también el oficio de rey. Mateo lo presenta como el rey. Esos fueron los 3 oficios que Cristo vino a cumplir, y vino a reconciliar al hombre con Dios. Nos vino a dar paz. Por eso es que Isaías decía que Cristo es el príncipe de paz. Nos ha venido a dar paz con Dios, nos ha reconciliado con Dios, nos ha dado paz para con nosotros mismos. Por consiguiente, al darnos paz para con nosotros mismos, tenemos paz para con los demás. Cuando nacemos en la nueva vida de Cristo, tenemos muchas dudas, muchas preguntas que vienen a nuestra mente, y decimos: ¿qué sigue después de haber aceptado a Cristo? ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Cuando nacemos, hermanos, nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos cuando nosotros nacemos? Necesitamos aprender muchas cosas. No nos valemos por nosotros mismos. Nuestras madres nos dan alimento, aprendemos a caminar, aprendemos a vestirnos por nuestra propia cuenta. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual. Necesitamos que alguien nos instruya, que alguien nos ayude para nosotros poder desarrollar y ser conforme a la imagen de Cristo. En Romanos 12:2 dice, vamos a estar leyendo Romanos 12:2. Abran sus Biblias, hermanos, en Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios. Romanos 12:2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos debemos de conformar, dice este pasaje, a las cosas del mundo, sino de que debemos de preocuparnos por, ya una vez que hemos aceptado a Cristo, que hemos venido, debemos de renovar, dice, nuestro entendimiento. Pero ¿qué ocurre? A veces vienen a nuestra mente cosas que el enemigo pone y nos dicen, tú no puedes aprender, tú no sabes, no vas a entender la palabra. Hermanos, todos, absolutamente todos podemos entenderlo. Ya esa historia de la iglesia tradicional quedó en el pasado, porque esa era parte de las historias que se inventaba la iglesia tradicional para sujetar y dominar a la gente. No le daba acceso a la palabra. Solo el clero podía interpretar la Biblia. Eso es lo que ellos decían. El clero, estamos hablando de los líderes, los que estudiaban. Pero todos podemos entender la palabra del Señor. Así es que esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener bien presente, que todos podemos entender la palabra del Señor. Hermano, por la parte trasera tenemos café y tenemos galletas. Pueden pasar a tomarse su café. Y también tenemos agua, por si necesitan. Entonces todos podemos aprender. Dice en Romanos, vamos a irnos a Romanos 14:4. Dice en Romanos 14:4. Perdón, yo creo que la cita está errada. No es Romanos 14:4. Espérense. Dice 4, Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces aquí vemos claro cómo esta carta doctrinal escrita a la iglesia, Pablo les dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, ¿qué significa eso? Que las escrituras, cuando Pablo menciona de que las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza, está haciendo alusión al Antiguo Testamento, porque todavía estaba en proceso de confección el canon. Se estaban escribiendo, los autógrafos todavía no se habían terminado de escribir, los libros, las cartas, y Pablo hace referencia a el Antiguo Testamento, está haciendo referencia. ¿Y para qué es que se escribieron esas palabras? Esas palabras que encontramos desde Génesis hasta Malaquías, para que tengamos consolación, para que tengamos esperanza. Más adelante vamos a ver a detalle en qué usted está capacitado. Vamos a mencionar 4. Estamos capacitados, para que no le estemos creyendo a Satanás, con la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En 1 Corintios 2:16, solo nos movemos un
Y dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo es eso, hermano, que la palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo. Así es que no hay que creer en que nosotros no podemos entender la palabra. También tenemos, número 2, la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando hemos creído, nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo cuando creemos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 que somos bautizados todos. No dice algunos, no dice experimenten, pídanle a Dios para que sean bautizados. No. Si vemos bien el contexto de 1 Corintios 12, nos vamos a dar cuenta que el bautismo del Espíritu Santo se da cuando creemos y es cuando nos une con Cristo. Vamos a estarlo viendo también a detalle en la lección del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a enseñarle qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo haciendo una sana interpretación? Antes que entremos a las doctrinas fundamentales, hermano, vamos a enseñarle algunos principios, porque todos podemos entender la Biblia, pero necesitamos aprender principios para poder entender, porque si no, vamos a hacer doctrina de un versículo sin tomar en cuenta su contexto, sin tomar en cuenta todo el libro, sin tomar en cuenta los 66 libros de la Biblia. Y por eso es que están aquí en este discipulado, porque les vamos a enseñar para que ustedes también, hermanos, aprendan a prepararse su comida y puedan, ¿verdad?, alimentarse para luego que alimenten a otros. Primero debemos de ocuparnos del ser, nosotros, renovar nuestra mente, crecer para luego compartir la salvación con otros. También tenemos que relacionado con el bautismo del Espíritu Santo, la llenura y morada del Espíritu Santo. Y esa es una ventaja enorme. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no es como hoy, que Él mora en nuestras vidas. Antes el Espíritu Santo iba y venía sobre algunos reyes, sobre algunos obreros. El Espíritu Santo se posó sobre los obreros que trabajaron en las piezas del templo, en los profetas, en los reyes. Y hoy ustedes tienen el Espíritu Santo, motivo por el cual no deben de creerle al enemigo que ustedes no pueden entender la palabra del Señor. Vamos a enseñarles el principio para que ustedes puedan entender y comprender la palabra de Dios y puedan instruir a otros. Por eso les decía, este discipulado bíblico va a ser el principio para sentar las bases, para que ustedes crezcan. Primeramente ustedes, y para luego cumplir los 5 ministerios que tiene una iglesia y que podemos encontrarlos en la Biblia. Número 1 es fundar iglesias, multiplicar. 2, el evangelismo. 3, conformarnos a la imagen de Cristo. 4, glorificar a Dios. Entonces, van a ser capacitados para cumplir cada uno de los propósitos que Dios tiene para su iglesia, y nosotros formamos parte de la iglesia. Al venir, haber aceptado a Cristo en nuestros corazones, Cristo nos bautizó
en el Espíritu Santo y formamos, el bautizo significa estar unidos con Cristo. Nos agregó al cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. También, hermanos, otro elemento que es sumamente importante es la palabra más profética y segura, completamente inspirada y revelada. Vamos a leer 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra más profética y segura, hermano. Nosotros no necesitamos andar buscando que alguien venga a darnos una palabra profética que la haya recibido de algún ángel, porque nosotros la tenemos aquí. No necesitamos nosotros que alguien, el oficio de profeta, y vamos a estudiar cuando estudiemos doctrina, el oficio de profeta, el último profeta, ¿verdad? Es Cristo. Cristo fue el último profeta. Y fue el profeta, y en Hebreo 1 dice, vamos a irnos al libro de los Hebreos, Hebreo 1. Cristo fue el profeta que Moisés habló. La epístola de los Hebreos. Hebreos 1:1. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, Cristo vino y Él cumplió el oficio de profeta, y ya Él nos reveló todo lo que nosotros necesitamos. Acá se lo reveló a el apóstol Pablo por medio de visiones, y él escribió la mayor parte de la doctrina para la iglesia, y tenemos la palabra profética más segura. Y vamos a leer en Deuteronomio 18:18 para que veamos cuál era ese oficio de profeta que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir aquí a la tierra, el oficio de profeta. Deuteronomio 18:18 dice la palabra del Señor, y está hablándole Dios a Moisés, ¿verdad? Moisés en la segunda ley, hablándoles a esa nueva generación, que ya la generación que no había creído había sido destruida y había sido consumida en el desierto, pero estaban los menores de 19 años, los pequeños. Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré, le está diciendo Dios a Moisés, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú. Moisés era un profeta. Y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no le oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Entonces, Cristo vino a ofrecer, uno de sus oficios fue el profeta. Y él vino a hablar. ¿Y qué era un profeta? Un profeta que recibía de parte de Dios la palabra y el profeta iba hacia el pueblo. Porque la misión de los profetas, ¿qué era? Pedir arrepentimiento. Esa era una de las cosas. Cristo, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, inicia su ministerio y dice: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él estaba cumpliendo el oficio de profeta. Tenemos la palabra profética más seguro y Cristo es el profeta por excelencia. También de sacerdote, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre el sacerdote y el profeta, ¿verdad? Porque el sacerdote lo que hace es ir ante Dios, con el sacerdote en el Antiguo Testamento, ir ante Dios y a ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. Y el profeta, el sacerdote oraba, ¿verdad? El sacerdote oraba y le pedía a Dios que le perdonara los pecados del pueblo. Entonces hablaba del profeta, el sacerdote con Dios. Es muy diferente, ¿verdad? Y Cristo vino a cumplir esa misión en la expiación, en el día de la redención, aproximadamente en el año 30. Él vino a cumplir, se ofreció. Él se ofreció a sí mismo. Mi vida, dice, que nadie me la quita. En la profecía de Daniel, de la profecía de las 70 semanas, dice que la vida no será quitada, ¿verdad? Porque alguien se la quiera quitar, sino que el Mesías la iba a dar. La vida por la expiación del pecado de toda la humanidad. Entonces tenemos la palabra más profética y segura, están las santas escrituras reveladas. Nosotros creemos que cuando se cerró el canon bíblico con el Apocalipsis, por ahí del año 100, con el evangelista y apóstol San Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, ese fue el último libro que cerró. Entonces tenemos la palabra más profética más segura. ¿Por qué a veces queremos escuchar que alguien nos diga que venimos y nos vamos al pasado? Es que en el pasado había profetas y entonces también hoy hay profetas. Eso es no saber entender por qué que Dios se comunicaba de esa manera en ese tiempo. Después Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, se echó el fundamento y formó su iglesia, porque cuando le dijo en Mateo 16, 18, le dijo: edificaré mi iglesia, lo cual hacía ver que era algo que lo iba a hacer posterior. Y antes que avancemos con los oficios, vamos a estar viendo ese tema. Por lo tanto, hermanos, Dios nos ha dotado de tantos recursos. Todos podemos comprender la gente. La doctrina bíblica está revelada aquí en la palabra del Señor. Todos podemos servir. Pero primero tenemos que crecer en la palabra del Señor para que podamos servir. Y hagamos la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Vamos a ocupar el modelo de Jesús. Tenemos que ser discípulos de Jesús. Vamos a aprender las lecciones que el Maestro le enseñó a sus discípulos. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2.
Y esta es una ordenanza que tenemos para la iglesia en la carta del apóstol Pedro. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, ocuparse de nuestra salvación es responsabilidad tuya. Necesitamos cada uno de ocuparnos de nuestra salvación. La Biblia tiene muchos propósitos. El propósito principal de toda la Biblia es el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Pero dentro de los temas, dentro de los tantos temas, bueno, también tiene como actor principal a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo hace la promesa del primer evangelio en Génesis 3:15. Ahí vemos la primera promesa del evangelio. Entonces, encontramos tantos temas y uno de ellos es habla acerca de la salvación. Porque Dios quiere restaurar esa caída que se dio en el Edén. Cristo nos vino a dar paz para con Dios. Vino a restaurar esa comunión con Dios. Y el primero que se debe de ocupar de la salvación es cada uno de ustedes, porque la salvación es personal. ¿Para qué? Para luego pensar en la salvación de los demás. Lo que el maestro quiere instruirte en este discipulado es en todos los aspectos que tienen que ver con tu salvación, pero también todos los recursos necesarios para que tú participes de la salvación de otros, porque Él nos dejó esa comisión de ir y hacer discípulos. No podemos conocerle a Dios, no podemos adorarle, no podremos tener comunión con Dios, no podremos servirle sin que antes no crezcamos. ¿Cómo crecemos según este verso? Dice que, ¿cómo crecemos? Para que crezcáis para salvación, dice. ¿Cómo crecemos? Tomando de la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada, hermanos? Es la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar a crecer. Y también, cuando analizamos este versículo, dice desear. Desear es un imperativo que lo tenemos que hacer, es una ordenanza. Es un mandamiento. Dios te ordena que desees de esa leche espiritual, de la palabra del Señor. Aunque nosotros no querramos, hermano. Tenemos que decirle: cuerpo, tú no te mandas solo. El Espíritu Santo mora en mí. Voy a leer la palabra de Dios. Cuando venimos a este nuevo caminar con Dios, traemos hábitos, hermano. Traemos muchos hábitos. Malos hábitos. Y tenemos que cambiar por los hábitos que a Dios le agradan y que te van a ayudar a crecer. ¿Cuáles son los hábitos que teníamos? Pasar horas viendo novelas. Ahora no son novelas, ahora son redes sociales. Pasamos horas de horas perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, porque en las redes sociales encontramos muchas cosas que edifican, encontramos mensajes. Pero ¿qué ocurre? Pasamos perdiendo el tiempo. Entonces nosotros debemos de decirle a este cuerpo que Él no se manda solo, porque ahora está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y debemos de ser disciplinados, hermano. Si no tenemos un plan de lectura de la palabra del Señor, ¿cómo vamos a crecer? Diario tenemos que leer la palabra del Señor. Y también tenemos que estudiar, hacer algo paralelo, porque leer y estudiar son dos cosas diferentes. Y eso forma parte de lo que es escudriñar, hermano. Escudriñar las Escrituras.
aparte lo que es humillante. Entonces, nosotros necesitamos formar un carácter fuerte. Carácter fuerte, hermanos, no es ser un gritón, es ser una persona débil, que no controla su temperamento. Nosotros debemos de tener un carácter fuerte en el sentido de ser humildes y de aceptar su palabra para que podamos crecer. Antes de seguir avanzando con un objetivo específico, quiero compartirles con ustedes cómo a lo largo de la historia, porque vamos a ser discípulos, somos discípulos de Cristo, pero vamos a entender qué fue lo que vino a hacer Cristo, qué fue lo que las Escrituras se revelaron a lo largo de la historia. Y aquí vamos a ver aquí tenemos el eje B y tenemos el eje A. La cruz representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente del año 30 de nuestra era. ...430 años de la venida del Mesías, porque Cristo se presentó uno de los oficios, dijimos que era de los 3 oficios, dijimos profeta, sacerdote, rey. Entonces, este oficio Cristo acá, Él se presenta. Mateo 4, Él comienza y Él hace muchas señales. ¿Por qué milagros? Porque los milagros representaban las credenciales de que Él era el Mesías, de que Él era el Rey. Y si miramos en Mateo 1, el evangelista presenta la genealogía y dice que es hijo de David. De David iba a venir el que se iba a sentar en el trono y iba a reinar, es el rey. Entonces aquí vemos, en el eje A vemos el Antiguo Testamento, y quiero que entiendan algo para que puedan comprender que aquí tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo mora en nosotros. Aquí que tenemos la ley. Cristo vino a cumplir varios objetivos. Uno de ellos, a cumplir la ley. El otro vino a cumplir la redención, ¿verdad? Vino a mostrarse como el rey que había sido escrito en la ley. Aquí tenemos el eje A, la ley y los profetas. Entonces, algo que quiero que comprendan y que entiendan de la Escritura es que teológicamente el Nuevo Testamento no comienza en Mateo 1. El Nuevo Pacto, porque Antiguo Testamento significa pacto. Entonces, Nuevo Testamento significa nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto, ¿cuándo es que inicia? El nuevo pacto inicia cuando Cristo se ofrece y ejecuta la redención de la humanidad. Ahí comienza, porque Cristo, cuando estaba en la cena del Señor, la noche antes, ¿qué es lo que Él dice? Esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, y el nuevo pacto lo vemos reflejado desde Génesis 3:15, aunque pareciera contradictorio, porque
la ley de Moisés, el antiguo pacto, ¿verdad? Es conocido como la ley de Moisés. Entonces, también el nuevo pacto lo encontramos escondido en la promesa de Abraham, que de tu simiente van a ser benditas todas las naciones, y esa simiente es Cristo. Entonces, el nuevo pacto nos inicia en Mateo 1. Eso es algo muy importante para poder interpretar bien la Biblia. Cristo vino en la ley y Él cumplió la ley. Por eso es que Él vino a cumplir la ley. Entonces, por eso es que tenemos que entender muchas veces las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dio. Él dijo: edificaré mi iglesia. Futuro, verbo futuro. ¿Y cuándo surge la iglesia? Hermanos, la iglesia surge 50 días después del sacrificio, en el día de Pentecostés. Ahí surge la iglesia. El libro de los Hechos es un libro histórico que nos muestra la cronología de lo que fue la iglesia primitiva. No es un libro doctrinal, no es un libro para hacer doctrina. Entonces, el Espíritu Santo cae el día de Pentecostés e inicia lo que es la iglesia. Entonces, acá estamos en el tiempo de la iglesia. Cristo viene, se presenta como el rey. Se presenta como el rey no es rechazado porque los judíos no querían un rey así. Cristo se presentó como rey. Hizo milagros, primero como profeta, hizo muchos milagros. Luego entró a la ciudad en un pollino. Bendito, dice, cuando él iba entrando, bendito el que viene, ¿verdad?, en el nombre de Jehová. Entonces, el reino fue rechazado y por consiguiente fue postergado, porque él dijo que iba a volver. ¿Ya? Mientras tanto, nosotros estamos aquí, estamos en el tiempo de la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios ahora, nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, lo que quiero que entiendan y comprendan es que el nuevo pacto no inicia en Mateo 1, sino inicia cuando Cristo hace la redención. Eso quiero que lo tengan claro. Y la iglesia inicia el día de Pentecostés. Y muchas de las enseñanzas que Cristo da, bueno, Él anuncia las leyes del reino. Nosotros vamos a ocupar muchos principios de lo que le enseñó a los discípulos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver el principio del carácter que leíamos en Mateo 5 al iniciar. El carácter que debe de tener un discípulo. Vamos a leer en primera, hablábamos de que el reino fue rechazado. Vamos a leer en primera de Corintios 15, 24, para que podamos entender bien la parte de que Cristo va a volver. Va a volver por su iglesia y va a venir a reinar. Va a venir a reinar y vamos a ver esa parte del reino también. Vamos a entender la palabra del reino de los cielos, porque no es como comúnmente la hemos entendido, ¿verdad? La vamos a ver. Primera de Corintios 15, 24 dijimos. Dice así. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces Cristo va a venir y le va a entregar el reino al Padre, dice el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que escribió esta carta. Entonces, nosotros queremos que crezca su relación con Dios y que crezca de manera constante, hermano. Y ese es uno de los objetivos de este discipulado. Dice en 1 Corintios 15, 58, solo nos vamos a ir un poquito más adelante. Dice así:
Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, esto significa que crecer en el aspecto espiritual nunca dejamos de crecer. Si bien es cierto en la parte física nosotros llegamos a una edad y ya dejamos de crecer, y por el contrario, cuando van pasando los años ya nos vamos volviendo más mayores, nos hacemos chiquitos, venimos para atrás, y cuando comenzamos a usar bastón nos hacemos más pequeños. Pero en la parte espiritual dice aquí que debemos de estar creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre debemos de crecer. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que ustedes crezcan y que den fruto, así como el suelo donde cayó la buena tierra, de la parábola del sembrador donde dio fruto. Y vamos a estar leyendo también ese versículo, creo que es en San Lucas 8. Vamos a ir a San Lucas 8. Y vamos a entender qué es ser un buen terreno. La parábola del sembrador. Miren lo que dice en San Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cuál es el fruto? La perseverancia. Ese es el fruto. Después que recibimos a Cristo, recibimos la palabra, perseveramos. Perseverar es hacer la palabra de Dios propia. Entonces ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es que ustedes desarrollen un hábito de estudio bíblico permanente y personal en las Escrituras. Y es lo que mencionábamos anteriormente, que leer y hacer un estudio bíblico personal en sus hogares es lo que conocemos la palabra escudriñar. En Juan 5:39. Vamos a leer Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo les estaba dando esta palabra a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que les estaban diciendo? Anda a leer la Biblia, anda a leer la ley, anda a ver que Moisés habló de mí en Deuteronomio 18:18, habló de mí. Anda a leer a los profetas que hablaron de mí, para que puedas recibir y no seas necio en querer resistir. Entonces, escudriñar en esos tiempos, hermano, significaba algo que quizás a lo mejor no podemos entender el día de hoy. Escudriñar es lo que significa leer y hacer estudio de la palabra del Señor. Y en aquel entonces lo ocupaban, cuando andaban en el desierto, ellos escudriñaban para buscar agua, esa agua que saciara la sed.
en ese desierto. De esa misma manera, hermano, nosotros debemos de escudriñar el agua espiritual que sacie la sed de cada uno de nosotros y que demos fruto. Recibiendo la palabra vamos a dar fruto y el fruto va a ser la perseverancia. Asimismo, como les mencionaba, dotarnos de conocimiento básico fundamental de las doctrinas principales bíblicas. Vamos a aprender sobre la inerrancia de la Biblia. Vamos a defender la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar la doctrina de la salvación que dice la Biblia al respecto de la salvación, cómo era la salvación en el Antiguo Testamento, cómo es la salvación en el Nuevo Testamento. Siempre la salvación ha sido por fe, siempre. En el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6, dice la palabra del Señor: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, es decir, fue declarado justo. La salvación siempre ha sido por fe. La ley fue dada para que ellos conocieran que eran pecadores. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas lo explica claramente, que ellos eran pecadores, no que por medio de la ley ellos podían alcanzar la salvación. No es así. Y eso es lo que se encontró. Además de la ley, habían añadido más la ley, y eso es algo que también debemos de tener claro. La ley no solo son los 10 mandamientos. Algunos las han dividido: ley moral, ley ceremonial, la ley de los ley humanista. No, la ley son los 613 mandatos encontrados desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa es la ley que nosotros encontramos. Todos esos mandatos y todos esos los debían de cumplir. ¿Y qué es lo que les quería mostrar? Dice el apóstol Pablo, que ellos no pueden, por sus propios medios no pueden, que necesitan de alguien que venga y la cumpla. Y ese alguien fue Cristo. Cristo vino a cumplir la ley. Él la cumplió por nosotros, la ley. Entonces, vamos a dotarle de las doctrinas fundamentales, la doctrina del Espíritu Santo, que es fundamental. El día de Pentecostés vemos cómo cayó el Espíritu Santo en una promesa que se había hecho desde Joel, que iba a derramarse el Espíritu Santo, y esa promesa la hizo, y hoy está vigente. El Espíritu Santo nos bautiza. Dice Pablo en 1 Corintios 12, recibimos el bautizo todos. No es algo especial que nosotros vamos a recibir y que lo vamos a estar recibiendo todos los días. No, hermano. No se recibe todos los días, se recibe cuando en verdad nos arrepentimos y aceptamos la obra expiatoria de Cristo. Nosotros recibimos el bautismo, y el bautismo significa, no es más que somos unidos con Cristo. Eso dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 12, ahí habla que somos unidos en Cristo, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Las cartas doctrinales son las que rigen la iglesia. Nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo una ley superior a la ley de los israelitas. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? Todo eso lo vamos a estudiar, pero la ley de Cristo es la ley del amor. Esa es la ley de Cristo. También es importante que conozcamos los atributos de Dios, el carácter de Dios. Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Vamos a conocer ese carácter, porque Dios no nos va a mandar que hagamos algo. Dice que Cristo vino y dijo: ama a tu enemigo, y Él no lo va a amar. Sería contradictorio que nos mate. Va en contra de su esencia, va en contra de la esencia de Dios. También fortalecer los
vínculos interpersonales dentro y fuera de la congregación. Hablamos en los colegios, en las universidades, en nuestros trabajos. Nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados a conformarnos a Cristo y vamos a entender lo que significa tras las pisadas de Jesús, tras las pisadas del Maestro. Esos son los 5 objetivos que tenemos en este discipulado. Es un discipulado un poco cargadito, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor que perseveren y que lo terminen, para que vayan siendo construidos, edificados, vayan creciendo y se vayan desarrollando, y que luego compartan del Evangelio. ¿Cómo ser un discípulo? Y vamos a iniciar, ¿verdad?, esta primera clase, cómo convertirse en un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Discípulos son todos aquellos que se reúnen alrededor del Maestro para ser entrenados por Él. Hay una frase que dice: a los pies de Jesús es mi lugar. Allí humilde aprendiz elegiría estar. Un humilde aprendiz. Esto nos recuerda la canción de Marco Vidal que cantó nuestro hermano Arley al iniciar, y nos grafica el deseo de los primeros discípulos de Jesús. Y ahí en esa canción, no sé si le pusieron atención, hay una frase que cautiva mucho y dice: yo no quiero ser de los 5,000. Ahí Marco Vidal está haciendo referencia al canto, al milagro de los panes y los peces. Yo no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Yo prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera en el mar de seda hasta el alma, escuchando al Maestro. Esa debe de ser nuestra convicción. Estar a los pies de Cristo, ser humilde para recibir la palabra. Y eso es lo que nuestro Maestro nos enseña en el Sermón de la Montaña, en el primer tracto. El Sermón de la Montaña inicia en el capítulo 5 y finaliza en el capítulo 7. Es un solo, son 3 capítulos. Y las bienaventuranzas solo reflejan el carácter que debe de tener un discípulo. La palabra discípulo se usaba desde mucho tiempo antes de Jesús, de nuestro Señor, que viniera el Maestro. Mucho tiempo antes se usaba. Y se aplicaba a cualquiera que quería ser enseñado de un maestro. Los griegos usaban en su relación profesor-alumno, discípulo. La palabra griega matetes significa aprendiz, que vino a ser en latín discípulus, que es nuestro idioma discípulo. Es mencionado varias veces en los evangelios, en los 4 evangelios, en Hechos también. Y la última vez que se menciona, porque significa también ser imitador, significa. Un discípulo es alguien que imita a su maestro. A los filósofos que eran discípulos, ¿verdad? Los discípulos imitaban a su maestro. Entonces, eso significa ser discípulo, ser imitador en este caso nosotros queremos ser discípulos, somos discípulos, tenemos que ser imitadores. Si nos decimos llamar discípulos, tenemos que ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice en 1 Corintios 11:1. También las Escrituras mencionan también
a los discípulos de varios maestros, los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo. Juan el Bautista tenía discípulos. Los fariseos también tenían discípulos. Los saduceos también tenían discípulos. Y también había discípulos de Moisés, que se decían los fariseos llamarse, para que anoten. Juan 9:28, los fariseos decían que ellos sí eran discípulos de Moisés. Un discípulo es un seguidor, es un aprendiz que tiene que ser humilde para poder recibir y poder estar ahí, como decía la canción, a los pies del maestro. El título de este discipulado es Siguiendo las pisadas del maestro. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro, que debemos de seguir las pisadas del maestro. Ahora, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? Nos preguntamos, ¿cuántos discípulos? A ver, ¿cuántos tuvo discípulos? En la Biblia se escucha, se lee que dice, hubieron 12, se escuchan 70, se escuchan 120, los que estaban el día de Pentecostés, o 500. Todos esos números, hermanos, los encontramos en la Biblia. Pero Cristo tuvo cientos de discípulos. En el sentido más amplio, incluía a todos los que profesan seguir a Jesús y deseaban recibir la enseñanza. Eso eran discípulos. Existe también, hermanos, una resistencia al discipulado, y eso la vamos a experimentar nosotros. Y el día de ayer veíamos el mensaje que nos predicaba el hermano Arley, cómo hubieron unos discípulos que habían visto el milagro de los panes, que andaban siguiendo al maestro, pero lo andaban siguiendo por el alimento que les daba, y querían seguir siendo alimentados. Y cuando recibieron la palabra, no les gustó, no la entendieron. Y entonces, eso fue, de acuerdo a la parábola del sembrador, la semilla que cayó junto al camino. Cae, no la entiende, y el enemigo arranca lo que fue plantado. Entonces hay una resistencia. Si nosotros recibimos la palabra, tenemos que preocuparnos en ser buena tierra y no ser oidores olvidadizos. Aprendices humildes. Debemos de ser aprendices humildes, hermano. Eso lo mencionábamos. También debemos de tener claro, hermanos, que Jesús es tu maestro. No soy yo el que estoy viniendo a dar el discipulado. Es Jesús que te está hablando el día de hoy. No es el pastor, porque a lo mejor le va a tocar el pastor en algún día que no tenga chance de venir. Y el pastor va a estar aquí. Él, Henry, o cualquier otra persona va a estar aquí dando el discipulado. Y no es la persona. Ustedes tienen que tenerlo claro. El maestro es el que los va a discipular a ustedes. Amén. Todos acá, hermanos, somos discípulos de Cristo. No somos discípulos del pastor. ¿Cómo decían algunos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero nosotros somos discípulos de Cristo. A veces algún hermano
que ha sido como nuestro guía, nos hiere, y a causa de que nos ha herido algún pastor, algún líder, nos causa algún daño, y cuando andamos siguiendo hombres, nos vamos de la iglesia, nos vamos al mundo. ¿Por qué? Porque seguimos a hombres y no seguimos al maestro. Nosotros debemos de ser discípulos del maestro. Hasta que lleguemos a la gloria que nos espera, siempre Cristo será nuestro maestro. Siempre debemos de ser buscadores de la verdad. Y debemos de renovar nuestra mente, hermanos. Nosotros traemos del mundo muchas concepciones y venimos a la Biblia con las concepciones del mundo. Y eso nos impide que nosotros crezcamos. Debemos de renovar nuestra mente. Como leíamos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir a la primera lección del discipulado que hizo Jesús, y lo vamos a encontrar en el Sermón del Monte. Decíamos que el Sermón del Monte va desde Mateo del 5 al 7. Jesús inicia su ministerio predicando: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué decía esto? Sencillo, estaba el rey. El rey estaba ahí presente. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1, de Mateo. Esta enseñanza se conoce como el Sermón de la Montaña, las leyes del reino. Nosotros vamos a extraer lecciones de este sermón. Y uno de ellos que queremos rescatar desde el versículo 1 al 12 que leyó nuestro hermano Julio es el carácter del discípulo. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos diciendo. Hermanos, ahí vemos cómo Jesús sube al monte, se sienta y llegan sus discípulos. Cuando Jesús se sienta, es figura de un maestro. En la época, cuando alguien quería enseñar concerniente a la palabra, se sentaba, y eso era símbolo que el maestro iba a hablar, y los demás debían de estar atentos a recibir, porque el que estaba sentado era el maestro. En el periodo intertestamentario, que es este periodo que decíamos acá, de los 430 años, ellos construyeron sinagogas por todas partes. Donde habían judíos había una sinagoga. Y ellos en la parte delantera pusieron una piedra tipo banca que se llamaba la cátedra de Moisés. Ahí se sentaban, dice nuestro Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos para enseñar de la ley. Los maestros se sentaban en ese lugar. Ahí cuando alguien se sentaba, guardaba silencio y ponían sus ojos en el maestro que tenía enfrente. Lo interesante es que Jesús no inicia su ministerio enseñando en una sinagoga, sino que inicia precisamente enseñando en un monte. ¿Qué monte? Significa reino, ¿verdad? Es un tipo de reino, ¿verdad? También nos muestra la humildad de nuestro maestro. Nos enseña mucha humildad. Y los montes, como les decía, tienen que ver con el reino, con los reinos. En la Biblia los montes hacen referencia a reinos y son vistos
como los reinos de la tierra, porque el que estaba viniendo era el rey que iba a destruir los reinos de la tierra. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando Él se sentó? Yo soy el soberano. Y las palabras que yo voy a dar son palabras de vida. Al sentarse Jesús estaba diciendo, yo soy el rey. Si ustedes quieren ser mis súbditos en mi reino, deben prestar atención a lo que van a escuchar. Así es que ese es el simbolismo. Cuando inicia Cristo a predicar en el sermón del monte en el sermón de la montaña, eso simboliza que el rey ha llegado. Entonces aquí vemos del versículo 1 al 12 la supremacía del carácter. Hermanos, lo que Dios busca de un discípulo no es que tú hagas más cosas, sino que seas más. Lo que Dios busca de ti es el ser primero. Las etapas del discipulado. Primero el ser. Está construyendo a sus discípulos para después cumplir la tarea y la misión de la iglesia. Y ellos y Cristo lo que les quiere enseñar es que primero sean ellos para que después hagan. Primero es el ser y después es el hacer. Cuando un creyente viene a Cristo, sí hay que enseñarle que haga, pero no debe de ser lo principal. Porque a un nuevo creyente se le enseña 5 cosas. Se le enseña a orar. ¿Cómo se ora? Orando con Él. Se le enseña a leer la Biblia. ¿Cómo se le enseña? Leyendo con Él. Se le enseña a congregarse también. ¿Verdad? Para que venga, para que reciba la palabra, para que reciba el calor. También se le enseña a que haga. Entonces, pero lo que Cristo les está enseñando acá es primero el ser, no el hacer. Leamos el 3. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no está diciendo bienaventurados los que vengan puntual a la iglesia, no está diciendo eso. Bienaventurados los que hacen obras, no está diciendo eso. Está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está diciendo el carácter, el ser. Y pregúntate, ¿quién debo ser yo? ¿Quién debo ser yo? Hazte la pregunta, ¿quién debo ser yo? Una vez que tú seas, te va a llevar a hacer. A veces le estamos pidiéndole compromisos a los hermanos que nos ayuden. Vamos a salir a evangelizar. Vamos a hacer esto. Pero ¿qué ocurre? No hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos todavía necesitan ser. Porque el hacer es por naturaleza. Hermanos, bienaventurados significa dicha. ¿Cómo puede
ser alcanzada la intención de Dios de la bienaventuranza, de la dicha, del gozo y la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar? En esta sección el maestro nos va a dar la respuesta cómo alcanzar la bienaventuranza que viene de Dios. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que ser pobres para heredar el reino de los cielos. Y no es que el reino de los cielos significa de que vamos a ir al cielo. Que Cristo vino para llevarnos al cielo y estar viviendo eternamente en el cielo y tener alita y pasar toda la eternidad. No significa eso. Reino de los cielos significa que el reino de los cielos va a venir acá a la tierra. Se utiliza para diferenciar de los reinos de los gentiles del reino de Dios. El reino viene para acá, el reino de los cielos. Se utiliza para diferenciar. Reino es donde Dios reina, donde Dios domina, donde Dios señorea, donde Dios es soberano. De manera que el reino no es un espacio geográfico, sino donde Dios tiene la supremacía. Es decir, Dios reinando. Eso es el reino de los cielos. ¿Y cómo Dios reina entre los hombres? Por medio del Rey que es Cristo. Cristo, el Rey, así reina Dios. Mateo toma la figura del reino del Antiguo Testamento y nos vamos a ir a Daniel 2:44, donde vamos a ver la profecía de Daniel 2:44, en el cual Nabucodonosor tiene un sueño y él pide que el sueño sea revelado. Y además de eso, además de que el sueño sea revelado, tiene que darse la interpretación. Y aquí en Daniel concluye, en Daniel 2:44, porque él había soñado con una estatua, ¿sí o no? Una estatua grande, donde la cabeza era de oro, esta parte era de plata, bronce, la tercera parte, hierro y también barro con hierro, la parte de abajo. Y entonces Daniel le da la interpretación de esa estatua que había soñado. Y en Daniel 2:44, él hace la profecía que del reino de los cielos va a venir ese reino que va a destruir los reinos de los gentiles. Y dice así en Daniel 2:44: en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es lo que nosotros estamos esperando, que Cristo venga. Ese reino que va a ser eterno, ese reino va a venir aquí, vamos a reinar con Cristo. Es cierto, la iglesia va a ser arrebatada, lo dice en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo va a ser arrebatada, va a estar en las nubes y regresará con Cristo a reinar ya con cuerpo glorificado. Entonces, hermanos, aquí subyace una pregunta, volviendo al versículo número 3 de la bienaventuranza. La primera bienaventuranza es: ¿qué es un pobre en espíritu? No dice pobre de espíritu, sino pobre en espíritu. Un pobre de espíritu sería una persona pobre de carácter, una persona inconstante, una persona apagada. Esa es una persona pobre de espíritu. El pobre en espíritu, hermano, y eso es importante porque este es el centro de la primera lección, para que ustedes se lo lleven bien claro. Es el requisito principal para entrar en el reino. El
pobre en espíritu es el sencillo y humilde. Si yo no tengo humildad, sumisión, yo no voy a aprender. Como los discípulos que se fueron en Juan 6. Y ahí subyace el carácter, la humildad para recibir el mensaje del maestro. ¿Cuál es el mensaje del maestro? La profecía más segura es la palabra del Señor. Ahí subyace la humildad para recibir la palabra. Y eso es lo primero que les estaba enseñando a sus discípulos, porque el sermón del monte es a sus discípulos principalmente. Si vemos en el versículo 1 dice que los que se acercan fueron sus discípulos, 5:1. Dice que son sus discípulos que se acercaron. Y eso es lo que les está transmitiendo el maestro. Y eso es lo que hoy te dice el gran maestro. Ese que ofreció su vida en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre, a todos los hombres. Todo es que depositen su fe en Él. Necesitamos ser pobres de espíritu para aprender, mis hermanos. Y las conclusiones de la clase del día de hoy es que necesitamos la humildad para aprender. Estar a los pies del maestro para aprender. Jesús es nuestro maestro, no es el pastor, no es el que está parado aquí enfrente. Es Jesús el que te quiere enseñar. No seamos como los discípulos que se fueron. Y vamos a leerlo para ya cerrar. Vamos a leer Juan 6. Y dice así: después de haber escuchado la palabra del Señor y después de haberle dicho en el 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo los atraía el Padre a los judíos? Los atraía por medio de la ley. Los atraía por medio de los profetas, porque ya había hablado Dios. Si ellos leían la ley, se decían ser maestros de la ley, debían haber recibido a Cristo y no haberlo rechazado el rey. Y en Juan 6:66 ellos lo rechazaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque no habían entendido la palabra. Hoy en día no seamos como estos discípulos. Seamos como los discípulos que sí se quedaron, que posteriormente fueron los apóstoles. Los pobres en espíritu son los humildes que heredan el reino de los cielos, hermanos. Así que esa es la clase del día de hoy. Vamos a estar orando para así concluir. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra. Te pedimos que seamos humildes, Padre, y obedecer tu palabra, hacerla propia. Perdónanos, Padre, porque somos siervos inútiles, pero queremos estar a tus pies, a los pies del Maestro, para aprender, para ser
y luego hacer, luego cumplir esa gran obra que nos encomendaste de ir y hacer discípulos y enseñar todas las cosas que el Maestro vamos a aprender. Te pedimos humildad, Padre, para recibir tu palabra. Perdónanos, Señor. Danos amor, Señor. Danos amor. Perdónanos, Señor. Queremos seguir las pisadas tuyas, aunque eso cueste nuestras propias vidas. Queremos seguir las pisadas. Ayúdanos a entender tu palabra. Tu palabra dice que estas escrituras fueron escritas para nosotros. Nosotros tomamos esa palabra. Decidimos creerte y no ser como esos discípulos incrédulos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Quédate en cada uno de nuestros corazones y que puedan los incrédulos ver reflejado a Cristo en nuestras vidas, para que ellos vengan a sus pies, conozcan este precioso amor